Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Enfrentando pruebas. Especialmente pruebas como la negación, tentación a negar al Señor, como de Pedro, y entonces la tentación de Judas, de traición contra el Señor. Enfrentando dificultades de mirar personas como Judas, traicionar al Señor Jesús. ¿Cómo sería ser un discípulo y mirar Judas hacer eso? La dificultad de ver Pedro, el líder de los apóstoles, salir y entonces caer en esa tentación de negar al Señor Jesucristo. Hay cosas que pasan en la vida que creemos que podemos aguantar, pero cuando viene la situación misma, la tentación, la prueba misma, no estamos preparados. Y vamos a ver esta mañana 4 lecciones de Lucas 22, 39 hasta 62, terminando hasta el capítulo, de 4 maneras de fortalecernos en contra de la tentación de negar al Señor y para no caer nosotros, no desanimarnos demasiado cuando otros traicionan al Señor. Yo supongo que los de ustedes que han perdido seres queridos, y todos lo hemos perdido probablemente, he perdido mis padres, he perdido mis abuelos, mis 2 hermanastros que tuve, ¿verdad? Es una cosa lo más difícil. Supongo que la hermana Mirta, como algunos de ustedes que son viudos, ¿verdad? Saben un dolor que yo no comprendo, el dolor de perder un esposo, una esposa. Aquí supongo que será como perder un hermano, en perder Judas después de su traición del Señor Jesucristo. Es un dolor del Señor Jesucristo mirar Judas traicionarle como hizo aquí y mirar Pedro negarle como hizo allá. Pedro pensó que pudo aguantar, que él no iba a caer. Cristo le advirtió: Pedro, tú puedes negarme hasta 3 veces en una noche. Antes de cantar gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y él dijo: yo no, Señor, voy a ser firme y fuerte. Pero Pedro no estaba bien preparado para esa noche. No sabía cuán difícil sería la prueba para esa noche. Yo sé que Mirta, por ejemplo, como muchos de ustedes, trataron de acercarse a Dios y pensaron: Dios me va a ayudar en la muerte de un ser querido, en esa gran prueba, pero posiblemente no estaba preparado para eso. Mi abuela, las 2 abuelas, de mi papá y de mi mamá, vivieron sus vidas con pesadumbre en sus corazones. Uno por una tía que yo no conocí porque murió de cáncer, creo que era, apenas unos meses antes de mi nacimiento. Pero mi abuela siempre, como era una muchacha de 11, 12 años de edad cuando murió, muy bonita, muy consagrada, muy delicada en toda su vida, nunca se olvidó de eso. Era un dolor de toda su vida, esa tragedia. ¿Cómo pudo ella aguantar eso? Mi otra abuela, todavía nunca van a encontrar el cuerpo de mi tío. Es mi tío mayor de todos los tíos. Se llamaba Marvin. Es el hermano mayor de mi mamá, que mi abuela nunca se olvidó de su muerte o de la muerte de otro tío que yo no conocí, Lamar creo que se llamaba, que nació con 2 años de edad. Pero mi tío mayor, el mayor, Marvin, está al fondo del mar.
estaba a causa de este miércoles. Estoy llevando una corbata que mi hijo me compró, ¿verdad? Para el 4 de julio, ¿verdad? Para días nacionales, ¿verdad? Y un día nacional es este miércoles, cuando Pearl Harbor fue atacado. Y así comenzó básicamente la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos. Unos meses después de Pearl Harbor enviaron un submarino de Massachusetts, creo que era, circuló todo aquí para llegar hasta Hawái. Y el submarino que pasó por Hawái contenía mi tío. Mi tío estaba en ese submarino y era el primer submarino atacado por otro submarino de los japoneses. Y así debajo del mar cerca de Hawái, un torpedo atacó el submarino de mi tío y todos los marineros están en el fondo del mar y está tan profundo que nunca van a subir ese submarino seguramente. Tiene Nevada, tiene allí en Hawái, donde tiene un monumento, ¿verdad?, de los soldados muertos en submarinos y cosas así, como en ese día de Pearl Harbor tiene el nombre de mi tío, según entiendo. Y mi mamá fue allí para ver eso, como en un hospital aquí en Nevada, creo que es. Pero hay muchos que mi mamá nunca se olvidó de la muerte de su hermano mayor. Mi abuela, mucho más. ¿Cómo pudo aguantar tantos años de dolor, de perder 2 hijos, mi abuela de parte de mi mamá y una hija de parte de la abuela de parte de mi papá? ¿Cómo pudieron aguantar? ¿Cómo va a aguantar la hermana Mirta en este tiempo? ¿Cómo ha aguantado usted? Cuando personas han muerto, cuando usted fue tentado, usted pensó seguramente, mire, si alguien muere, yo voy a estar firme y fuerte, ¿verdad? Yo voy a aguantar. Yo no voy a negar al Señor, no importa qué. Y gracias a Dios, mis abuelas como Mirta, creo que se han mantenido fuertes como ustedes. Pero ustedes conocen personas, seguramente, que dijeron que eran cristianos, o eran cristianos, pero débiles, que encontraron muerte de alguna esposa, de un padre, de un hermano, de alguien, y eso les desanimó tanto que ya no querían seguir adelante con Dios. Se hicieron amargados contra Dios por lo que Dios permitió. ¿Cómo puede uno ser firme y fuerte? Creo que mirando este texto, encontramos 4 diferentes cosas que podemos hacer para mantenernos fuertes y firmes en las pruebas y hasta las tentaciones. Tenemos que orar, tenemos que prepararnos, tenemos que luchar con armas espirituales y tenemos que confesar nuestra debilidad y necesidad del Señor. 4 cosas. Ya tiene el sermón, ya puede ir a casa. Siempre nos han dicho, debe decir lo que va a decir, entonces predicar el sermón y decirlo, y al final del sermón dar un repaso y decir lo que ha dicho. Así que la gente ya tiene 3 veces por lo menos el sermón, en repaso final, en introducción, y entonces durante el mensaje ya tiene la carne. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú nos ayudas a enfrentar negación, traición, tentación y pruebas. Pero nos hace falta conocer tu palabra, conocer a Cristo, acercarnos a Cristo. Porque muchos creen que son firmes y fuertes y se muestran a veces por lo exterior firmes y fuertes. Pero cuando llega la hora de su propia muerte, no van a estar preparados. Y ninguno es fuerte delante del juicio del Señor que van a pasar. Ninguno es fuerte cuando está en el infierno y más tarde en el lago de fuego donde van a sufrir eternamente. Tienen que ser salvos ahora. Y después de ser salvos para ser firmes y fuertes en las pruebas, cuando enfrentan, Señor,
tentaciones, dificultades, cuando enfrentan hasta traición de amigos y enfrentan, Señor, la tentación de negar al Señor, y cristianos que niegan al Señor incluso, como hizo Pedro, entonces muchos se desaniman y ya no quieren seguir adelante. Pero nosotros podemos ser firmes y fuertes si somos salvos de verdad por la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es mi fortaleza. Dios es mi firmeza. Cristo es mi todo. El Espíritu Santo de Dios es el que me ayuda. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, no ha llegado un día cuando usted dice, yo soy un gran pecador y no puedo aguantar si Cristo no está en mi corazón, si el Espíritu Santo no me ayuda, usted va a encontrar que no va a poder, especialmente después de esta vida, no va a pararse delante de Dios. Usted va a quedarse avergonzado en el juicio del Señor. Pero hasta en esta vida habrá momentos que muchos dicen que son cristianos. Muchos dicen que son cristianos. ¿Es usted cristiano? ¿Irá usted al cielo? Oh, yo sí. No se preocupe de mí. Pero muchas veces Dios permite pruebas, tentaciones, dificultades en la vida, malos ejemplos como Judas y su traición, la negación de Pedro, y decimos, yo no voy a negar al Señor, yo voy a ser firme. Y usted va a encontrar momentos que se desaniman y no puede sin la ayuda del Señor. Y usted cree que es salvo, pero llegará ese día cuando usted va a decir, ya no puedo, si usted no es salvo de verdad. No te engañes. Si usted no es salvo, acepta al Señor. Recibe a Cristo. Arrepiéntete del pecado. Reconoce humildemente. Yo un día oré, Señor, perdóname. Vamos a tener un bautismo en enero y hay por lo menos un joven que dice, mira, yo me bauticé de niño, pero no entendí nada. Y ahora, el año pasado me arrepentí, acepté a Cristo, estoy comenzando a crecer y yo quiero mostrar que ahora de verdad creo. Hemos conocido esposas de pastores. En España, la esposa del misionero aceptó a Cristo como adulto. Y entonces, ya siendo misionera, aceptó entonces a Cristo, después de haber supuestamente ganado otros a Cristo, después de haber dado su testimonio de salvación, pero se dio cuenta, mira, yo no fui sincero. Yo nunca me arrepentí de mi pecado. Yo no soy salvo. Estar seguro, número uno, que usted es salvo, que el Espíritu Santo vive en su corazón, o nunca va a encontrar fuerza en algunas pruebas. Y tarde o temprano, usted va a abandonar la iglesia, va a dejar de servir al Señor, porque usted nunca fue salvo de verdad. Hay muchos que vienen a las iglesias, dicen que son salvos, pero luego nunca más vuelven a la iglesia, porque nunca fueron salvos de verdad. Y cuando es un poco difícil, tienen otros deseos de dinero, lo que sea, empiezan a mirar otros que son infieles, a lo mejor en la iglesia, mirando a como Pedro, ¿verdad? Negando al Señor. Y dice, mira, son hipócritas, así que yo no voy a servir al Señor más. Y van a desanimarse. Pero si usted es salvo de verdad, incluso un salvo puede negar al Señor como Pedro. Y así, primero, ser salvo. Pero segundo, estuvimos hablando en la escuela dominical de la llenura del Santo Espíritu. Tú necesitas obedecer al Señor, llenarse del poder del Señor cada día, cada momento, depender del Señor. Estamos en la clase de la escuela dominical haciendo que cada uno lea la Biblia cada día y toma tiempo cada día para orar, porque es como comida. Usted no come por unos días y se siente bien fatigado. Usted no lee la Biblia y ora por un par de días, y si usted es un cristiano con vida, va a estar fatigado espiritualmente. Y si usted puede ir sin comer, sin beber, sin respirar mucho, pregúntate si tú eres de verdad un cristiano. Si puedes y dices, no me pasa nada.
sí te va a pasar algo. Si eres salvo, vas a querer leche, vas a querer comida, vas a querer respiro, ¿verdad? Y así encontramos que un cristiano quiere crecer. Un cristiano no solo quiere ser cristiano, pero quiere estar firme para las pruebas en la vida como cristiano. O como Pedro, que no estaba orando como debiera haber hecho, no estaba bastante cerca de Cristo como él se pensaba. Entonces Pedro le negaba al Señor y cayó. Así nosotros tenemos que aprender de esto, cómo ser firmes y fuertes después de ser salvos, llenos del Espíritu, cómo podemos aprender con la ayuda del Espíritu a ser firmes y fuertes. Número 1, orar sin cesar, especialmente en momentos de mayor prueba y tentación. Estar orando sin cesar. Versículo 39, Lucas 22, 39. Saliendo, se fue como solía Jesús al monte de los Olivos. Los otros evangelios dicen que él fue a Getsemaní. Aquí no dice un lugar específico. Lucas está diciendo, todos saben dónde él fue. Pero el hecho es que él sabía que si iba esa noche a Getsemaní, sería la noche que Judas iba a traicionarle. Si fuera yo sabiendo que alguien me iba a buscar para traicionar, a lo mejor yo iría a otro lugar, no al lugar acostumbrado. Pero dijo, no, yo vine a la tierra para esto. Yo sé qué va a pasar. Me va a traicionar hasta con un beso. Pero él iba como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos también siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. En vez de orar, ¿qué hicieron? Durmieron. En versículo 46, el Señor repite, ¿por qué dormís? Levantaos. Lo repito otra vez, orad para que no entréis en tentación. No sabía la tentación, la prueba que iba a pasar. Jesús sabía que en cualquier momento aparecerían los soldados con Judas. Ellos no sabían la tentación. Tú y yo no sabemos la prueba que nos vendrá esta tarde, o mañana, o el miércoles, o la semana que viene. Dios no quiere que ninguno aquí se enferme esta semana. Dios no quiere que ninguno aquí pierda un ser querido esta semana. Pero no sabemos de nada. Todo está en las manos de Dios. Y así el Señor está diciendo, orad, seguir orando. Que no entréis en tentación, que no entréis en la tentación de negar al Señor, de caer, de alejarse del Señor, de blasfemar al Señor. Así que orar. Yo necesito sus oraciones y usted necesita oración para sus propias fuerzas. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, tengo que morir para pagar los pecados de los hombres. Eso es el bautismo con que tengo que ser bautizado. Bautismo, símbolo de muerte, sepultura, resurrección. Pero la copa es símbolo de sufrimiento. Señor, si es posible que yo muera sin tener que sufrir tanto, entonces déjame, Señor, no tener que sufrir tanto. Pero no importa, Señor. Si tengo que sufrir el sufrimiento del infierno, y es lo que él tenía que sufrir. Mi sufrimiento, el sufrimiento que yo merecí, el sufrimiento de ir al infierno eternamente con fuego y oscuridad del infierno, lago de fuego, eso es lo que yo merecí. Y es lo que el Señor Jesús pagó por mí.
Oh, tenía sus látigos, tenía su corona de espinas, tenía todos los dolores afuera. Pero dolor adentro, Padre, ¿por qué me desamparas? Así era el dolor más fuerte del Señor Jesús, la agonía de bajar en la cruz al infierno, sentir los dolores del infierno en esa cruz, más allá de lo que podemos explicar o entender. Padre, si es posible que yo no tenga que tomar esa copa de sentir todos los dolores de toda la humanidad sobre mí, un dolor de cómo será el dolor de estar en el infierno eternamente, multiplicar ese dolor por toda la humanidad de millones, billones, trillones de personas. Y ese es el dolor amontonado sobre Jesucristo en esa cruz. Si es posible, ayúdame no tener que beber toda esa copa, pero como tú quieres, Señor, que sea hecha tu voluntad. Y allí el gran médico Lucas está hablando un poco más allá de lo que sentía, y se le apareció hasta un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, no sé cómo ellos sabían eso, si estaban dormidos, pero a lo mejor estaban dormidos medio y un poco para ver el ángel y ni podrían despertarse para seguir mirando el ángel. Parece que escucharon al Señor Jesús llorar y rogar, y ellos tenían un gran dolor por la agonía de Jesús. Versículo 44. Dios mandó un ángel. Si tú necesitas un ángel del cielo para fortalecerte, Dios puede mandar un ángel del cielo. Pero nosotros no somos Jesús, con ese dolor tan tremendo que requería ese ángel del cielo. Están en agonía, oraban más intensamente. Y el doctor Lucas explica cómo es, como un doctor, ¿verdad? Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. El Espíritu les había inspirado para saber eso, pero parece que los discípulos lo habían escuchado. Algunos, a lo mejor dormilones, escucharon la agonía en su voz. Miraron al ángel consolarle y pensaron que era un sueño, seguramente. Hasta que el Espíritu dijo, no, eso era real. Era un ángel real. Era una agonía real de gotas de sudor como de sangre. Con el dolor de llevar tu pecado y mi pecado sobre su corazón. Interesante, versículo 41, él se apartó una distancia. El Señor tenía que pagar esto a solas. No había ningún hombre que podría ayudarle en eso, a solas. Pero interesante, puesto de rodillas, oró. Recuerda Mateo 6, cómo oraba la gente normalmente. Los fariseos puestos de pie. ¿Verdad? Esto era la forma normal de orar de pie. Cuando uno está de rodillas, muestra que no puede estar de pie. Y así la agonía la apremiaba hasta que estaba tirado de rodillas al suelo allí. Y así que el Señor tenía que fortalecerle. Los discípulos miraron eso. Mira, él no está de pie, está arrodillado, está apremiado, está aguantando. Escucha su voz de dolor, escucha la agonía, como dice aquí, en su corazón. 45, cuando se levantó de oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿De sueño? ¿Muy cansados? ¿Qué dice? A causa de la tristeza. A lo mejor escuchando eso, ellos se sentían tan mal. Muchas veces usted, teniendo un ser querido que está muriendo, usted está muy agonizado, quiere ayudarlos, está triste que va a morir. Y cuando muere más, pero el dolor, la agonía en tu propio corazón, la tristeza le apremia. Y hasta la única manera de aguantar es dormir.
cuando sentimos esa tristeza, y ellos parece que de tristeza por lo que estaba pasando, por lo que Jesús les había dicho. Los fariseos, los líderes vienen para crucificarme. No entendían, pero Cristo tan triste sabía que iba a morir, pero no querían creerlo. Y así estaban tristes de toda la atmósfera allí de la noche. Dormían de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y otra vez orad para que no entréis en tentación. Y Mateo dice que eso pasó algunas veces, ¿verdad? No solo una vez. Pero es lo que pasa, que ellos no estaban orando, estaban durmiendo de tristeza. Y por eso cuando viene Judas, se irritan, toman todo en su propia mano, no pueden aguantar. No pueden confiar en el Señor para protegerse a sí mismo. Cuando viene Pedro, que Cristo dijo, tú vas a negarme, no pudo aguantar y negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque no había orado. Josué no oró antes de ahí. Ya habían conquistado Jericó, una pequeña ciudad, no oraba y perdió la batalla. Varios murieron. Pero después se puso de rodillas. Dijo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Y el Señor le reprendió. Pero entonces dijo, mire, esto es lo que tiene que hacer. Confesar el pecado de Acán y entonces tiene que entrar otra vez. Y ya que estás orando, voy a darle dirección para confesar y para cómo ganar la batalla. El hecho es que a causa de la tristeza de perder soldados en Ai, Josué aprendió a orar, cuando debiera haber orado antes, pero por lo menos allí. Job, apremiado por el diablo, su enfermedad, sus amigos que primero lloraban con él, buena cosa, pero más tarde le criticaban. Y su esposa blasfema a Dios y muera. ¿Qué ánimo es esto, verdad? ¿Y qué hizo Job? Todo el libro de Job es una explicación, pero también mucha oración en Job. Job levantando, Señor, ¿por qué permites esto? Déjame interceder contigo, Señor. Mucha oración. Y así Job pudo aguantar la prueba cuando estaba de verdad en oración. Jeremías en el pozo de desesperación con lodo, donde pensaba que iba a morir, solo pudo levantar su voz y orar. Daniel en el foso de leones, sus amigos en fuego de prueba con Nabucodonosor. Cada uno pasaba la noche nada más alabando a Dios. Con los amigos de Daniel tenía Cristo caminando con ellos en el fuego, y tú y yo caminando Cristo cerca de nosotros, aunque no le podemos ver, pero podemos estar hablando en oración como Daniel en el foso de leones, orando en la prueba. Orar sin cesar. Punto número 1. Para aguantar las pruebas y enfrentar traición y aguantar para no entrar en negación y enfrentar negación de otros sin desanimarnos. Número 1, orar sin cesar, día, noche, mediodía, estar siempre en oración, o puede caer como Pedro cayó. Segundo, espera las pruebas y así prepararte para las pruebas. Primera de Pedro 4:12. Primera Pedro 4:12. No se sorprende del fuego de prueba que os sobrevendrá, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No se sorprende, no solo de la prueba. Prueba viene a todos. Spurgeon, cuando predica de eso, dice, el problema no es la prueba. El problema es el fuego de la prueba. El dolor emocional, la intensidad de la prueba, parece fuego en nuestro pecho. Y así encontramos que el Señor dice, no se sorprende.
Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, especialmente para cristianos. El hecho es que hay que esperar que vendrán pruebas, tentaciones, personas que van a traicionar al Señor y tentación para nosotros a negar al Señor. Si yo soy como Pedro, yo puedo aguantar. Yo no voy a desanimarme cuando muere mi ser querido. Yo no voy a desanimarme cuando pasa cualquier cosa en mi vida. Usted no sabe el fuego de prueba que vendrá. Así que espera que será un fuego de prueba. Y así prepárate para eso. Versículo 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Jesús lo esperaba. Los discípulos no. Y él, que se llamaba Judas. Interesante esto de Lucas. No dice Judas. Él que se llamaba Judas. Como si, yo no sé quién es este Judas. Yo escucho que su nombre es Judas. Aunque dice, es uno de los 12. Él sabía, pero como si quería, con esta manera se llamaba Judas, mantenerle a distancia de esta manera, ¿verdad? Iba al frente de ellos. No sé por qué es esto. Los que traicionan al Señor van al frente de los que quieren dañar al Señor. Les he dicho antes que una cosa que me ha dolido mucho en mi vida es cuando hay personas que han sido miembros de las iglesias donde he pastoreado, en Georgia, Carolina del Sur, un par de lugares en España, aquí, ¿verdad? Donde personas que han sido los más fieles llegan a ir en contra. Hay jóvenes que crecieron en el grupo juvenil de la iglesia y entonces en vez de solamente decir, ya no quiero nada más que esto, voy a salir por mi camino. No. Tienen que entrar en guerra contra el Señor cuando salen de la iglesia. Es como si tienen que ser al frente de los que causan problemas. Y no solo dejan la iglesia, pero empiezan a criticar la iglesia. Y empiezan a juntar con otros que critican la iglesia. Y empiezan a maldecir y empiezan ellos mismos muchas veces van a fornicación, borrachera, drogadicción. No solo dejan un poco la iglesia, pero si quieren luchar en contra de todas las normas del Señor. Son criticones y a veces son borrachos, a veces son mujeriegos. Y estos son los que crecieron en el grupo juvenil de las iglesias. Judas, el más respetado. Mira, si vamos a encomendar las finanzas de la iglesia a alguien, debe ser alguien de respeto y confianza, ¿eh? Y era tesorero, más respetado, más confiado. Y de hecho, ¿quiere leer conmigo Salmo 41? Cristo esperaba eso. Él inspiró la Biblia. Él inspiró Salmo 41, versículo 9 y los versículos alrededor. Salmo 41. Versículo 7 comenzamos. Reunidos murmuran contra mí. Una profecía de lo que va a pasar a Cristo en la cruz. Si lees los salmos con el punto de vista de Cristo en Getsemaní, tú vas a entender mucho de los salmos. Muchos de los salmos. 7. Murmuran contra mí todos los que me aborrecen en Getsemaní y luego en la cruz murmuran contra mí. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él que cayó en cama no volverá a levantarse. Versículo 9. ¿Quién es el que iba a traicionar al Señor? Aún el hombre de mi paz, uno que era mi mejor amigo, me traía paz en la tierra. En quien yo confiaba, como tesorero de los apóstoles. El que de mi pan comía.
alzó contra mí el calcañar. Calcañar. ¿Dónde hemos escuchado del calcañar? Génesis 3, 15, 16. El diablo va a herirle en el calcañar. Pero con ese calcañar resucitado va a herir la cabeza, machacar la cabeza del diablo. Aleluya. Gracias al Señor. Un clavo por su calcañar. Pero con ese clavo pagó por los pecados nuestros y ganó victoria contra el diablo, sobre el diablo, a favor nuestro. Pero este era su amigo, su compañero, su familiar, posiblemente un primo de Jesús, por allí era Judas. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, yo les daré el pago, Señor. Dios les va a dar el pago, lo que hacen. Él estaba esperando esto. Cristo estaba preparado con conocer la palabra de Dios, además de estar en oración, ¿verdad? El hecho es que hay siempre esas traiciones en la vida. David y Doeg. ¿Recuerda Doeg? David, oyendo de Saúl, se para en el tabernáculo, el sacerdote le da pan y cerca está Doeg. Doeg, enemigo, lo reporta a Saúl. El rey Saúl manda a matar todos los sacerdotes porque le dieron pan a David y sus hombres. Y más tarde David dice, oh, yo sé quién era que me reportó por haber ido al sacerdote. Era Doeg. Ya tenía sospecha, ya lo sabía. Uno tiene que saber que viene la prueba, viene infidelidad. Más tarde, David huye de Absalón, su hijo. Se queda un gran sabio, Ahitofel, el más inteligente sabio de toda la nación. Como consejero de David se cambió a consejero de Absalón. Y David ya encuentra otro sabio, casi tan inteligente, Husai. Dice, Husai, déjame seguirte para darle consejos en el camino. Y él dice, no. Es que yo sé qué va a pasar. Ya espero la prueba que este Ahitofel va a aconsejar a Absalón en contra de mí. Y necesito un consejero casi tan inteligente como él para quedarse al lado de Absalón, para darle consejo, para protegerme. Así que él esperaba la prueba como había esperado con Doeg. Y entonces hizo preparación en este caso con Husai. Demas. Tráeme Demas, dice Pablo, es un gran amigo, me acompaña, me ayuda, dice en Colosenses. Pero llega Timoteo al final de la vida de Pablo. Dice, todos me han abandonado, incluyendo a Demas. ¿Por qué? Porque amó las cosas del mundo más que la voluntad de Dios. Pero Pablo no se sorprende, ya había tenido otros abandonarle. Dice, todos me abandonaron. Yo lo esperaba. Yo sé que la vida que tengo es una vida difícil, que si uno va a servir al Señor de corazón, va a ser duro. Y yo me doy cuenta que muchos me van a abandonar. Y tengo que ir a solas, como Cristo en Getsemaní, a solas, una tira de piedra de los otros discípulos. Y dejarlos a ellos abandonarle. Como ovejas que se oyen, allí dice la palabra. Pero tenemos que tener cuidado que no seamos hipócritas como Judas, pero tampoco ser influidos por ellos. No debemos decir, ay, ¿por qué hay hipócritas por allí? Espera que haya hipócritas. No ser uno, pero espera y prepárate para decir, aunque todos abandonen al Señor, Señor, primero voy a orar, segundo voy a estar mucho en tu palabra,
como Cristo, conociendo Salmo 41, David conociendo la palabra para estar preparado para lo que yo espero. Que hay personas que van a querer salir de la iglesia, criticar, influir a otros y causar problemas. Pero yo voy a buscar al Señor para ayudar. Dame sabiduría, dame ayuda. Orar y esperar y prepararte. Y tercero, lo que dijimos la semana pasada, depender de armas espirituales en batallas espirituales. Mirar Efesios 6, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en lugares espirituales de oscuridad. Lucas 22:49. 22:49. Viendo los que estaban con él que había de acontecer, Cristo sabía lo que iba a acontecer, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Cristo dijo, ustedes, estoy hablándole de un día tendrán necesidad de espada. Y él dice, ya tenemos 2 espadas. ¿Recuerda esto de la semana pasada? Los versículos 37 y 38. Y dice, basta. Ustedes no entienden lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, en esta batalla necesitas una espada o 2 espadas. Yo puedo mandar 10 millares de ángeles, millones de ángeles, para destruir la tierra y protegerme si quiero. Pero no quiero eso. Necesito morir por la humanidad, por los pecadores. Vamos a herir con la espada a estos soldados y a este Judas. Uno de ellos hirió así, un siervo del sumo sacerdote. Cortó la oreja derecha. Interesante que piensa exactamente en cuál oreja. Parece que es un médico que escribe esto. Para pensar en cuál oreja, la oreja derecha, ¿verdad? Y entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Ya dije, basta ya, dejad. Ya tenéis que aprender. Esa es una batalla espiritual contra el diablo, no contra los soldados y Judas, no contra Malco, este siervo del sumo sacerdote. Basta ya, dejad. Tocando la oreja, le sanó. Doctor Lucas dice esto. Interesante que está con el doctor Lucas. Dios usa cada evangelista conforme a sus entrenamientos y sus preparaciones. Dios te usa a ti conforme a tu entrenamiento para usarte como quiere. Doctor Lucas dice, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, a los ancianos. Nota que tiene específicamente Lucas. Es un estudioso de este Lucas. ¿Cuáles grupos de personas? No era el gentío del mundo. Eran los del templo, los líderes religiosos, los sacerdotes en contra del Señor. Sus peores enemigos a veces no son los del mundo. Son otros que dicen que son religiosos o cristianos. Muchas veces les he dicho que yo crecí con una escuela pública, ¿verdad? Yo esperaba que el profesor de biología iba a decir, ¿cuántos de ustedes creen en la evolución? Y solo yo y una muchacha más levantamos la mano. Toda la clase cree en la evolución. Y el profesor. Y era normal, era natural. Es que es una escuela pública. ¿Qué va a esperar, verdad? Lo triste es que allí había drogas, había alcohol, había todo eso en la escuela pública, ¿verdad? En el tablero, esta noche, si quieres emborracharte, vaya a la casa de fulano, aquí es la dirección en el tablero de la clase, ¿verdad? Pero mi esposa fue a una escuela cristiana, supuestamente, que todavía existe aquí en Concord, ¿verdad? Y allí entonces, con esa escuela cristiana, había jóvenes que hacían borracheras, eran malos y muchas cosas de lo mismo que yo encontré. Pero ellos dirían a ella, mira, hija, Vanessa, Shirley, ¿verdad? Tú eres una tonta. Somos cristianos y nosotros tomamos y fumamos y hacemos drogas, así que bailamos, escuchamos música mundana. Nosotros y hasta los maestros, profesores, algunos eran comunistas, entrenados en Berkeley, aquí para ser
berserkly, ¿verdad? De locos. Pero de cualquier manera así era en la escuela cristiana. Y yo esperaba eso. Pero era peor cuando eran llamados cristianos, religiosos, burlándose de ella, de niña, ¿verdad? De su vestidura, de su comportamiento, de su santidad. Pero el hecho es que es lo que encuentra aquí. No es la gente del mundo que viene buscando matar a Cristo, son los religiosos, los más peligrosos, que vienen para matarle. Los ancianos que habían venido contra él. Dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Si usted quería arrestarme, nunca yo venía para pelear con espadas. Me pudiera haber arrestado en cualquier momento, ¿verdad? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, porque ustedes sabían que yo era inocente, y ustedes solamente querían la fama de la gente, por eso no quería arrestarme, porque sabía que la gente estaba a mi favor, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Somos los santos religiosos evangelistas, somos nosotros los ancianos sacerdotes. Ya, ustedes son de las tinieblas. Usted sigue su padre el diablo, mentiroso desde el principio, Juan 8:44. Este es el Señor de la edad. Esto es el Dios del mundo, según de Corintios 4, versículo 3 y 4. Aquí encontramos que el Señor está diciendo, mira, ustedes, discípulos, dependen de armas, espadas contra las tinieblas. Corta las tinieblas, si puede. A ver si la espada te ayuda contra las tinieblas. Dice, no. Eso es una batalla espiritual que necesita armamentos espirituales. Y ustedes quieren hacerlo en su propia fuerza. No. Recuerda 2 de Reyes 6:17, una de mis historias preferidas de la Biblia, Eliseo. Viene todo el ejército de Samaria en contra de Eliseo para arrestarle y matarle. Todo el ejército de la nación del norte de Israel. Y el cieguito parece que no puede ver. Tiene un siervo que le ayuda. Y el joven dice, Eliseo, viene todo un ejército contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y este medio ciego dice, Señor, abre los ojos de este joven para que él vea, porque yo puedo ver. No podía ver tu cara delante, pero pudo ver los ángeles celestiales por fe. Abre los ojos del joven. Y en ese momento el joven se le abrieron sus ojos y miró afuera como si hubiera estado en Belén en el nacimiento de Jesús. Con escuadrones, con huestes espirituales de ángeles, carros de fuego, caballos a fuego, ángeles magníficos guardando a este Eliseo. A ver si se toca nuestro amigo Eliseo, y el joven pudo ver que no era una batalla física, sino espiritual. Eliseo no tenía que pedir, Señor, mátalos. No, solo pedir, Señor, son cegados espiritualmente, hacerles ciegos físicamente. Y les cegaron, igual como hicieron los ángeles con Lot de la ciudad de Sodoma, les hizo ciegos físicamente, porque ya eran ciegos espiritualmente. Así que allí les cegaron, y entonces dijo, ok, jóvenes, ustedes soldados, jóvenes, ven, sígueme. Medio ciego. Sígueme. Y les llevó a Samaria. Y el rey de Samaria quería matarlos. Dijo, no. Déjalos, ¿verdad? Han aprendido su lección. Mándales en paz. Ya no se atrevieron con Eliseo porque su armamento no era físico, sino espiritual.
Pablo está allí, ¿verdad? En Filipos contra una adivinadora que puede predecir futuro, parece. Dice, Señor, saca el demonio de ella. Y entonces él tiene que, por el poder del Señor, ver Dios obrar en ella para darle victoria por oración. Entonces le echan en la cárcel en Filipos por eso. En Hechos 16, Dios dice, mira, tu batalla no es carnal, no vas a escapar de la cárcel y cadenas en fuerza física después de los látigos y todo. Así que mandó un ángel y sacudió todo con un terremoto, abrió las cadenas, abrió la puerta, todos pudieron haber salido como hizo Pedro cuando el ángel vino para librarle a él literalmente, pero los otros se quedaron allí y Dios ganó la batalla en el corazón del carcelero, que dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y por su dejarlo en las manos de Dios para batallar contra el demonio en la hechicera, en la divinizadora, así luchó con la batalla espiritual, alabando a Dios para librarles de cadenas. Y hasta cuando llegaron la próxima mañana, los de la ciudad, los judíos, ya puede salir. Él dijo, no voy a salir de aquí. Ustedes me arrestaron injustamente, me pegaron injustamente siendo un romano. ¿Un romano? ¿Cómo? Sí, un romano. Y ya Roma puede matarles a todos ustedes por lo que hicieron a mí. No voy a salir de aquí. Ustedes vengan para pedirme perdón y sacarme ustedes mismos. Y por dejarlo en las manos de Dios, Dios le dio la doble victoria contra el demonio en la muchacha y luego contra las cadenas que estaban allí. Para terminar, después de orar sin cesar, después de esperar pruebas, infidelidad y prepararse para eso con la palabra, después de depender de armas espirituales de Dios mismo para batallar para nosotros, para ser firmes en la fe y no caer cuando hay traición, infidelidad, hasta muerte, dificultades, pruebas. Reconocer sus debilidades, como acabamos de decir, no argumentos físicos, sino espirituales. Reconocer su debilidad, como Cristo nos advierte. 1 Corintios 12, 1 Corintios 10, versículo 12. El que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Pedro, ¿me vas a negar esta noche? No. Pedro reconoce su debilidad. Usted que cree que va a estar firme si muere alguien, usted que cree que va a estar firme si encuentra una persona infiel al Señor, que traiciona al Señor, cuidado que no caiga. Usted mismo puede caer como Pedro. Entonces, ¿qué debo hacer para guardarme de la caída, Señor? Vamos a terminar con la lectura de la historia, 54 a 62. Prendiéndole, le llevaron. Le condujeron Cristo a la casa del sumo sacerdote. Yo estuve en esa casa cuando estuve en Israel, ¿verdad? Está un poco afuera de Jerusalén. Mirando por el patio del sumo sacerdote se ve una casa con un árbol al lado donde Judas se ahorcó a sí mismo. De esta misma casa se ve eso a unos 100 metros. Pero entrando en la casa, la primera cosa que se ve es una escalera que va para abajo a una calaboza. ¿No quisieras tú tener una calaboza en tu casa, verdad? Para tus enemigos, ¿verdad? Así metieron Jesús en esa calaboza para latigarlo, para burlarse de él, para pararse encima. ¡Hey, tú Jesús! ¡Ja, ja, ja! Y así riéndose de él. Le conducían a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. De lejos. Pero él iba a seguir cerca, ¿verdad? Cuando te alejas del Señor, te haces débil espiritualmente. Y es fácil alejarnos del Señor. No leer la Biblia algunos días. No orar. No asistir a la iglesia fielmente.
seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Esto allí afuera de la casa, mirando allí, ¿verdad?, donde Judas estaba ahorcándose en la oscuridad. Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, una muchacha, una niña, una criada. También esta estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, muchacha. Le llama mujer, nada más una muchacha, una criada, niña posiblemente. Pero no puede ni confesar al Señor delante de una niña. Así es de débil que nos hacemos, ¿verdad? Así es de débil. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, ya es un hombre. Hombre, no lo soy. Y como una hora después, Lucas es más exacto en su tiempo, ¿verdad? Más que los otros evangelios. Una hora después, otro afirmaba diciendo, no sabemos si hombre, mujer, posiblemente otra mujer, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Posiblemente hablando de parte de todo un grupo de personas aquí, ¿verdad? Pedro, Mateo dice que empezó a hablar palabrotas de un pescador, crudo, vulgar. Aquí no habla de todo eso. Pedro dijo, hombre, no sé lo que digas. Versículo 61, mientras que él todavía hablaba, mientras todavía estaba negando, hablando, yo no le conozco. Mientras hablaba, ¿qué es el remedio? Cuando es vuelto el Señor, miró a Pedro. Cada vez que no sirves, niegas, das excusas para no servir al Señor, es como si el Señor mirándote del cielo. Literalmente el Señor le miró. No puedo ni imaginar la cara de Jesús. Cuando le miró con tristeza, con dolor, con compasión, con simpatía, con tristeza, con dolor. Miró a Pedro. Los comentaristas explican que miró es la misma palabra de Juan capítulo 1. La primera vez que Pedro conoció a Jesús con Juan el Bautista, dice que Jesús miró a Pedro. Miró con una palabra especial. Es una palabra de mirar intensamente, mirar con compasión, mirar como con amor, con dolor, pero con esperanza. Es una palabra emocional, mirar. Es el griego. Mirar adentro, mirar con intensidad. Pedro le vio mirándole con la misma mira con que le había mirado cuando le había llamado para ser un discípulo en Juan capítulo 1. Ya vuelve a mirarle con esa compasión, con este amor. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Se acordó, el Espíritu le trajo a mente. Que el Espíritu nos traiga a nosotros a mente las veces que no hemos sido fieles al Señor. Acordó, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué es el remedio de todo esto? ¿Quiere leer versículo 62 conmigo? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. David, tú eres el hombre. Después de una historia de un rey que quiere matar a alguien y David había matado
Urías había fornicado, adulterado con Betsabé. Tú eres el hombre, David, que dices que otros deben ser juzgados por lo que ellos hacen, pero tú haces peor. Y David salió llorando. El bebé que nació de Betsabé se enfermó y luego murió. Pero en ese tiempo, por 2 semanas, David llorando de confesión, de tristeza, de oración, pidiendo misericordia. Y Dios le tenía compasión. Murió el bebé, Dios le dio la gracia para levantarse, secar sus lágrimas, comer, ir adelante, porque ya había hecho lo necesario. Lloró en confesión. Eso muestra la gracia de Dios con personas sinceras, aunque no sean siempre tan sinceras y buenas. Primero de Reyes 21, del 27 al 29, es Acab, el peor de todos los reyes de Israel, Acab. Solo un poco después de esto, en capítulo 22, Acab iba a querer matar al profeta, el último profeta de Dios que tenía un calabozo. Y entonces este profeta dijo, tú vas a morir en esta batalla, y murió apenas un poco después. Pero en este momento, él está llorando porque viene un profeta diciendo, Dios te va a matar, Dios va a matar a Jezabel, ustedes van a tener todo salir malamente. Y dice que Acab lloró y lloró. Un poco de arrepentimiento. No sé si era arrepentimiento como Esaú, que solo por encontrar resultados de su pecado no quiere dejar pecado, pero por lo menos lloró confesando, es cierto, lo merezco, lo siento. No era muy sincero porque más tarde quería matar a otro profeta. Pero de cualquier manera, por el momento estaba medio sincero. Mira la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice Dios, como tú estás arrepentido, en parte por lo menos. Yo no creo que Acab fue salvo, pero dice, voy a hacer que ya no caigan estos juicios durante tu reino. Esto va a ser después. Voy a postergar. Voy a demorar en dar el juicio. Hasta con personas malas, si confiesen con sinceridad, Dios puede tener compasión, misericordia. Cuanto más si uno es un cristiano como Pedro, un creyente como David, y Dios les puede tener misericordia si están arrepentidos. Muchas veces nosotros negamos al Señor, somos infieles y Dios no nos bendice porque no queremos llorar en confesión delante de Él. Pero si podemos ser humildes y decir, Señor, tú has dicho que debo estar orando, estoy durmiendo demasiado. Señor, tú has dicho que debo prepararme y esperar tentaciones y pruebas y no lo he hecho, Señor. No he estado mucho en la palabra. Señor, he estado luchando en mi propia fuerza, no con armamentos espirituales. Y Señor, ya estoy negándote otra vez, Señor. Perdóname, por favor. Así es el remedio final. Una confesión sincera de corazón. Hasta con un lloro del alma. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos llegando al fin de la vida del Señor Jesús la próxima semana con la crucifixión y entonces con la resurrección. Y en esto, Señor, miramos el gran amor del Señor para con pecadores tan grandes como nosotros, pero miramos, Señor, la debilidad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestra debilidad. Y no decir, ya soy fuerte, yo puedo aguantar cualquier cosa. Pero ayúdanos, Señor, en el poder del Espíritu Santo a hacer lo que tenemos que hacer, orar sin cesar, estar preparado con la palabra de Dios. Y cuando otros le niegan, podemos nosotros ser firmes y fuertes. Y cuando nosotros estamos tentados a negar al Señor, podemos ser firmes y fuertes.
Y aunque caigamos, como dijimos, muchos que han salido de las iglesias, como esta iglesia y muchos más, se pusieron como los más adversarios contra Dios y la iglesia y los más inmorales y malos. Pero Señor, cuando lloran amargamente como Pedro y vuelvan a pedirte perdón, se arrepientan, Señor, tú perdonas todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gracias, Señor. Es difícil humanamente confesar como tú quieres que confesemos pecado, pero ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Así podemos ser fieles y no caer en la tentación en que caeríamos si no estuviéramos orando sin cesar, si no estuviéramos preparados para la batalla, si no estuviéramos, Señor, acercándonos a ti, si no estuviéramos usando armas humanas, si no estuviéramos endurecidos. Ayúdanos, Señor, ser como Pedro. Y aunque pequemos, aunque hagamos muy mal, ayúdanos a confesarlo y decir que es muy mal lo que hemos hecho. Y aceptar tu perdón, tu poder para cambiar. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.